Hola a todos, qué alegría que estén aquí conectados en Calma con Cristian Vargas. Y hoy vamos a resolver una de las preguntas que más me hacen en las conferencias, en el consultorio, en los entrenamientos e incluso por aquí en las redes. Y es, Cristian, haces una diferenciación muy importante entre cómo cuestionar los pensamientos y cómo distanciarnos de ellos, pero realmente no alcanzamos a entender esto cómo funciona. ¿Cuáles son esas habilidades que yo puedo aprender siendo una persona que normalmente no ha practicado ninguna de las técnicas? ¿Cómo puedo hacer yo para llevármelas en mi día a día y que realmente tenga utilidad y utilidad clínica que me sirva para la ansiedad, para el insomnio, para el estrés del día a día, para los síntomas depresivos, incluso para la prevención de muchos otros problemas de salud mental? Eso es lo que vamos a ver hoy en este episodio de En Calma. Bienvenidos y qué rico que estén aquí. Muchas de las personas tratan de poder entender cómo funciona su psicología, pero han utilizado estrategias que son poco prácticas, como por ejemplo ir a leer el texto de un gurú, de una persona o de un autor, y desde ese punto de vista tratar de coger cómo funciona su mente y entender cuál es el funcionamiento de la misma. Yo les voy a invitar a ustedes a que empiecen un proceso de exploración. Exploración con mente de principiante, como si fuera la primera vez que ustedes estuvieran en contacto con lo que yo estoy diciendo aquí, con las enseñanzas que alguna vez me hayan escuchado. Y lo segundo es, no se coman el cuento de todo lo que les voy a decir. Simplemente pónganlo en práctica y empiecen a verificarlo a ciencia cierta en su vida, en su mente. Porque quizás las formas como me llegan a mí las preocupaciones es muy diferente a cómo le llegan a usted o cómo le llegan a su vecina. Al principio les estaba contando de diferentes estrategias y que una de las preguntas que más me hacen es cómo es eso de que uno puede o cuestionar los pensamientos o distanciarse de ellos, si yo, pues a duras penas, soy capaz de identificar que tengo pensamientos. Esa es la primera fase. La primera fase es identificar qué es eso que llamamos nosotros pensamientos. Cuando nosotros empezamos a hacer práctica meditativa o incluso cualquier entrenamiento en retiro, en el consultorio o en la vida cotidiana, les empezamos a enseñar a las personas a que puedan observar lo que ocurre en la mente. Lo que ocurre en la mente no es nada secreto ni es nada complejo. Lo que ocurre en la mente es simplemente observar. Cuando cerramos nuestros ojos o incluso cuando estamos bajando todo el ruido que tienen nuestros sentidos, ¿qué es lo que ocurre en este espacio interno que llamamos mente? De la piel hacia adentro. Generalmente vamos a encontrarnos con 4 experiencias. La primera son pensamientos, que pueden ser tipo verbales, como por ejemplo la frase "qué rico un helado", pero también pueden ser tipo imágenes. Pueden haber pensamientos sonoros, como cuando se repite una canción en tu mente. Lo segundo es que pueden presentarse también, ¿qué? Sensaciones corporales, sensaciones viscerales, como cuando tenemos hambre, cuando tenemos dolor, y eso hace parte de nuestra estructura psíquica interna. Lo tercero es que podemos tener emociones. Y ustedes me dirán, pero venga, las sensaciones tipo emociones no son muy parecidas a las sensaciones viscerales o corporales. Pues las emociones son descargas energéticas que nosotros tenemos y que nos favorecen el proceso adaptativo a la vida. Como cuando tenemos alegría, cuando tenemos tristeza, cuando tenemos ira, cuando tenemos muchas otras como ansiedad. Y aparece un cuarto elemento que es el impulso de acción o las ganas de hacer algo. Hoy nos vamos a encargar de los primeros, que son los pensamientos. Después hablaremos de emociones, de sensaciones y de impulsos de acción. Nosotros tenemos todo el tiempo y nuestro cerebro es una hermosa máquina que produce muchísimos pensamientos. En el proceso evolutivo que se ha hecho durante miles de años, la corteza cerebral se ha desarrollado tan bien que es capaz de guardar información de todo lo que nosotros percibimos y de poder asociarla, asocia una cosa con la otra e inmediatamente eso crea material que queda guardado en nuestras neuronas. Estos pensamientos pueden salir de forma espontánea, pueden salir de forma generada por algún estímulo o yo tratando de generarlos, como cuando estoy diciendo quiero una idea creativa para poder poner en el próximo video. Los pensamientos nosotros los vemos muchas veces simplemente como realidades que estamos viviendo.
porque nos enseñaron a que lo que pensamos, pues es lo que sentimos y es lo que tenemos que pelear. Pues no. Así como nosotros tenemos 5 sentidos, o nos enseñaron que teníamos 5 sentidos, visual, auditivo, el gusto, el olfato y el tacto, pues realmente la mente la vamos a ver como la sexta ruta por la cual nosotros captamos información. Así como me puede llegar en estos momentos el oído a una onda sonora de los pájaros, esa onda sonora llega al tímpano, estimula y se va. Puede llegar de un momento a otro la luz, esa onda llega, va a mi retina y finalmente desaparece. De esa misma manera, como llegan estímulos a los 5 sentidos, llega a mi mente también esto que llamaríamos eventos privados. Y uno de ellos son los pensamientos. Tan pronto llegan, también se van. Algunos de ellos llegan con características más fuertes, características pegajosas. Sí, uno quiere soltarlos, como por ejemplo el pensamiento de los celos, las catástrofes o incluso cuando uno está muy obsesivo con algo. Y llegan y están con un pensamiento que es muy pegajoso. Por más de que te quieres soltar de esos pensamientos no se van. Esos pensamientos que son más difíciles no solo son pegajosos, también pueden ser ¿qué? Pueden ser muy absolutistas, de todo o nada, de blanco o negro. Los pensamientos pegajosos entonces tienen una característica y es que se pueden volver muy difíciles y al pegarse con nosotros no los creemos como realidades. Comerme un brownie y pensar que estoy gordo me hace sentir gordo y comportarme como gordo. Estar ansioso ante una situación donde estoy hablando con otras personas me hace sentir inseguro, creer que yo no puedo aportar mucho en esa conversación y me comporto como alguien que sobra en la conversación. Los pensamientos entonces simplemente son flujos de energía que se producen literalmente en nuestras neuronas como flujo de energía y que así como son flujo de energía que ocurren en la despolarización de las neuronas, ellos llegan y si no son tomados, se van. De la misma manera como ocurren la mayoría de los eventos privados. Lo mismo que pasa con el hambre. Si tienes hambre, sube el hambre, pero si no le pones mucha atención, el hambre vuelve y cae. Lo mismo que pasa con las ganas de rascarse. Si no te puedes rascar porque estás en una posición donde no es fácil, pues simplemente las ganas de rascarse vuelven y bajan. Esos pensamientos, la psicología cognitivo-conductual nos ha dicho, miren, los pensamientos pueden funcionarnos como una trampa, porque un pensamiento lleva a una emoción y una emoción lleva a un comportamiento. Y eso está muy lógico. Y nos dicen, si usted cambia ese pensamiento, es posible que usted cambie la emoción y al final usted cambia el comportamiento. Eso es lindo y de eso hay muchísima teoría y ahorita vamos a entrar en detalle porque nos sirve y es muy práctico. Pero muchas veces donde nosotros no queremos y no deseamos ser atrapados por los pensamientos, podemos utilizar una forma de distanciarnos de los pensamientos, de soltarlos y de dejarlos fluir. Esa es la clave que vamos a hablar a continuación. Cuando yo logro entonces identificar un pensamiento, como por ejemplo el pensamiento quiero un helado de vainilla, inmediatamente yo puedo decir, ok, si esto es un flujo de energía que no me define, y es lo mismo que si alguien me tocara, yo no digo soy lo que me está tocando. O si yo estoy oliendo algo de un olor a rosas, por ejemplo, no digo soy las rosas, entonces uno podría decir, yo puedo desidentificarme con los pensamientos y ver los pensamientos como, por ejemplo, nos dicen las metáforas, como si fueran pequeños jets o aviones que pasan por el cielo y que de un momento a otro vuelven y desaparecen. O como pájaros que llegan y cruzan, o como objetos que pueden pasar en el río y que están flotando. Puede ser como ustedes lo quieran ver. Incluso hay algunas prácticas de conciencia plena que nos dicen que observemos los pensamientos como si fueran maletas que están en una cinta ahí esperando en el aeropuerto a ser recogidos. Realmente mis pensamientos son tan acelerados y tan rápidos que esas metáforas, la única que me sirve hay veces es observarlos como si fueran jets que salen por acá, entran por acá y se quieren apoderar de mí. Voy a ponerles una trampa. Van a traer el pensamiento de mi abuela estaba triste. Así su abuela esté en estos momentos viva o ya no les acompañe,
Traer el pensamiento, mi abuela estaba triste, trae inmediatamente unas imágenes y unas sensaciones que quieren apoderarse de ustedes. Eso simplemente es un pensamiento, es una imagen o un texto con el cual usted ha tenido una asociación emocional. Usted podrá empezar a preguntarse, como nos dice la psicología cognitiva, ok, ¿realmente qué evidencia tienes de que la abuela estaba triste? Porque tú le viste seria ese día y pues realmente está sacando una conclusión apresurada. ¿Qué evidencia real tienes de lo contrario? De que la abuela no estaba triste. Quizás le viste animada haciendo las arepas, quizás le viste sonriendo en algún momento, quizás estaba vestida de unos colores que mostraban que no estaba tan aburrida, quizás en algún momento te incitó a que fueras a comprar algo rico en la panadería. Realmente el hecho de que yo esté preocupado porque la abuela esté triste cambia el estado de ánimo que la abuela tuvo ese día o incluso cambia o le ayuda a la abuela a estar más feliz. Por ejemplo, ahí con 3 elementos, ¿qué evidencia real tengo de esto que estoy pensando? ¿Qué evidencia real tengo de lo contrario? ¿Y qué utilidad tiene esta preocupación en este momento para ser funcional? Uno pudiera fácilmente tener una habilidad de autodebate socrático, sí, así lo podemos llamar, autodebate socrático, para tratar de desmontar y cuestionar y darnos cuenta que la mayoría de los pensamientos, por no decir todos los pensamientos que nos llegan a nuestra mente, son hipótesis. Y cuando digo que son hipótesis, es que son posibles representaciones de la realidad, porque tú interpretaste 2 o 3 estímulos cuando viste a la abuela y tomaste la conclusión de que la abuela efectivamente estaba triste. Ahora, puede que tú me digas, siempre que salgo donde la abuela, quedo con la misma sensación de que la abuela está triste. Por más de que yo me pregunto en el bus o en el carro y digo, qué bobada, ¿por qué lo estoy pensando? Si yo sé que esa es la forma de comportarse de la abuela y que no estás triste, puede que si tú ya reconoces que hay un patrón de pensamiento, no entres a cuestionarlo. Algunos han dicho que cuando ya entramos a cuestionarlo, pues el pensamiento ya nos atrapó y hemos perdido la experiencia del momento presente. Por eso aquí, en la práctica de conciencia plena, mindfulness, sati o simplemente conciencia plena, entrenamos nuestra habilidad psicológica para redirigir nuestra atención cuando ella se perdió, se fugó y nosotros la llevamos nuevamente a lo que hemos elegido como el foco de meditación. Cuando estamos entrenando eso, tenemos una apertura de la conciencia sin juicio de valor, de una manera a mente de principiante y con mucha apertura. Lo que estamos entrenando ahí es esa capacidad de observar cuando llegan nuestros pensamientos, cómo el pensamiento se fugó por allá, inmediatamente quiero tener y que se apodere de mí. Inmediatamente llega con una alta carga emocional, donde me siento culpable porque la abuela esté triste, donde se me vienen recuerdos tristes a mí también y donde yo finalmente me comporto como una persona triste. Cuando ya la persona está entrenándose en la habilidad de conciencia plena, yo le digo, observa ese pensamiento. Si quieres incluso, etiquétalo. Esto es juicio de la realidad. Esto es antojo. Esto es imagen, esto es simplemente un pensamiento. Empezar a etiquetarlo por lo menos hace que tú tomes distancia y que puedas observar ese pensamiento a una distancia en la cual no te define. Aquí está el pensamiento, aquí estoy yo y te puedo observar. Algunas veces yo puedo sobrevolar el pensamiento. Otras veces yo puedo describir el pensamiento. Este pensamiento es pesado, es pegajoso, es repetitivo, se quiere apoderar de mí. Y en otras ocasiones puedo jugar o participar con el pensamiento. Tengo el pensamiento de cómo es un helado de vainilla o la abuela está triste y cómo puedo empujar el pensamiento, traer el pensamiento o simplemente destruirlo en unas simples sílabas la, a, bu, la, está triste. Finalmente, ese pensamiento está construido por elementos que hacen parte del lenguaje y yo he guardado en mi cabeza una representación que me genera mucho sufrimiento. Aquí entonces estamos viendo cómo si tienes la habilidad
para poder identificar tus pensamientos automáticos. Automáticos es que salen así de la nada, como si fueran un resorte, como si inmediatamente brincaran, que pueden salir ante cualquier situación. Cuando alguien dice, ah, mira, yo vi a tu abuela como diferente, inmediatamente aparece el pensamiento automático, la abuela estaba triste. Ahí tú ya capturas y dices, ok, puedo cuestionar este pensamiento para poder debatir si esto es una hipótesis de la realidad. Puedo desmontar ese pensamiento y poder identificar qué hay abajo y que realmente no hay un asidero o que realmente no hay una base o un sustento real. O puedo yo también tomar la decisión de decir, ya es normal que a mí me llegue el pensamiento de que la abuela está triste, que intente incluso llegar a otros pensamientos de culpa y yo los pueda observar a distancia y diga, allí está mi mente otra vez pensando que la abuela está triste. Y esto lo unimos con una habilidad que es hermosa, que es la habilidad de la cortesía mental. La cortesía mental es una forma de identificar cómo nuestra mente está procesando, darle las gracias por su procesamiento, por la hipótesis que nos está dando, pero decidir si yo le creo o no le creo a ella. Voy a ponerles un ejemplo. Yo voy manejando y efectivamente recibo una llamada y veo que es una llamada de alguien que hace mucho no me está llamando. Y yo digo, wow, es alguien que de pronto va a pedir un favor. Y inmediatamente yo me estoy creyendo ese pensamiento como si fuera una realidad. Cuando yo me estoy creyendo ese pensamiento como una realidad, pues me da mucha ansiedad, digo, debería devolverle la llamada, pero finalmente yo digo, ok, recuerda que es mi mente sacando conclusiones apresuradas. Ok, puede pasar que me estén llamando para hablar conmigo, para saber cómo están, para mandarme algún saludo, para invitarme a algo chévere, a tomar el café. Entonces yo digo, ahí está la mente de Cristian intentando hacer juicio. Allí está el juez. Entonces la cortesía mental diría, gracias mente por decirme que estás evaluando esto como si fuera un juicio de que alguien me está buscando para un favor, pero no te lo voy a creer. Hay una alta probabilidad de que ocurran otras posibles explicaciones a lo que estoy pensando. Gracias mente por decirme que estoy gordo, pero no te lo creo. Ya sé que en otros momentos me has engañado. Gracias mente por decirme que soy petarda, por decirme que soy fea, pero yo ya no te creo mucho porque hay veces me has engañado. Gracias mente por hacerme creer que soy mala hija o mal hijo, pero ya no te creo. Te pongo en un lado, no te violento, y simplemente te observo y sé que produces hipótesis. Es más, agradezco que me produzcas hipótesis porque me has salvado de muchas por medio de todas esas hipótesis. Pero en este momento, donde estamos un poco más evolucionados y donde tenemos que entrenar todo el algoritmo de información que tenemos en nuestra mente, gracias mente, que ya no me sirve tanto lo que en algún momento de pronto me estabas mostrando. Entonces, para poner en práctica, empezar a identificar nuestros pensamientos es fundamental. Saber cómo te llegan a ti los pensamientos es básico y lo puedes observar mientras te estás duchando, mientras estás comiendo, mientras estás haciendo ejercicio, mientras estás estirándote. Observa cómo llegan tus pensamientos al inicio de la mañana o en cualquiera de estas actividades. Yo recuerdo y siempre les cuento este secreto, y es que la primera vez que empecé a practicar conciencia plena, me dijeron que empezara a observar mis pensamientos en algún momento de la vida, como por ejemplo en los momentos en los cuales yo podía estar duchándome. Lo más llamativo es que yo empecé a oler y olía el jabón y observaba cómo mis pensamientos, y aparecían un montón de imágenes que estaban tratando de distraerme. Inmediatamente esas imágenes estaban mostrándome catástrofes de lo que podía pasar a lo largo de todo el día. Esas catástrofes en menos de 10 minutos eran un montón de descarga de cortisol que estaba ocurriendo en mi cuerpo y yo no me estaba dando cuenta de ello. Imagínense lo que estaba ocurriendo en 16 horas de vigilia o estando despierto. Entonces, identificar cómo llegan mis pensamientos, empezar a observarlos en el día a día y atreverse a, si yo tengo un pensamiento que me está generando una emoción de alta carga energética, preguntarse si puedo utilizar la triada de qué evidencia hay de ello,
¿Qué evidencia hay de lo contrario? ¿Hay utilidad en ese pensamiento? Y si yo no quiero entrar a discutir ese pensamiento, porque ya sé que es un patrón que suele repetirse, ¿cómo distanciarme del pensamiento y observar que así como llega el malestar, él también se va? Y ese pensamiento es un flujo de energía que si yo no le paro mucha atención, si no le pongo mucha atención, ese pensamiento se va a desestimular y esas neuronas o esas conexiones que estaban muy reverberantes ya no aparecerán de una manera tan espontánea. Pero si yo le pongo atención y hago asociación con otras neuronas, van a estimular el crecimiento de esas neuronas de tal manera que ocurren más sinapsis, se vuelve más fortalecida la conexión, el flujo de energía de ese pensamiento va a coger fuerza y simplemente va a aparecer de una manera espontánea, incluso ya no cuando una persona me lo está diciendo o algo me lo desencadena, sino en el día a día sin ninguna causa. Vamos a poner en práctica entonces esto. Distanciarnos, cuestionarlo o poder combinar ambas. Por favor, suscríbete a este canal si quieres seguir aprendiendo de forma gratuita, sencilla y clara. Compártele este canal a alguna persona que se pueda beneficiar y deja tus comentarios si tienes dudas, sugerencias. Para mí es algo muy sencillo grabarlo en un espacio tranquilo, tener una conversación lo más sencilla posible y sin mucho ruido, sin muchos distractores de imágenes, de sonidos, porque lo que quiero es que tú puedas en una conversación conmigo practicar y aprender a cultivar la serenidad. Que tengas un día, una tarde o una noche en calma. Nos vemos en el próximo video.